tardes a todos y a todas. Continuamos con este excelente congreso de Derecho Concursal que se está desarrollando de este modo virtual. Y esta tarde nos convoca a una serie de reuniones que van a darnos un descanso de todo lo que ha sido el más que fructífero trabajo en comisión desarrollado durante estos días. La primera de estas reuniones que nos convoca es aquella referida a la llave maestra del concurso, ¿sí? Este conversatorio de la sindicatura concursal que va a estar dado por Florencia Corrado, Marcelo Villoldo y Martín Stolquino, ¿sí? Recordemos que Florencia Corrado es contadora pública, especialista en sindicatura concursal, miembro de la Comisión de Actuación Profesional en los Procesos Concursales en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Marcelo Villoldo es contador público, especialista en sindicatura concursal, profesor regular de Derecho Económico 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, profesor de posgrado en la especialización de sindicatura concursal, también de la UBA. Y por último, Martín Stolquiner, también es contador público, especialista en sindicatura concursal en la UBA, miembro de la Comisión de Actuación Profesional en los Procesos Concursales en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y ex docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Ellos nos van a disertar sobre los problemas actuales de la sindicatura concursal, las incumbencias y los honorarios de los síndicos. Chicos, la palabra es de ustedes. Bueno, gracias. Te faltó la palabra responsabilidad. Porque me parece que en la primer temario que estaba, la agregamos después. Yo primero les voy a pedir disculpas porque acaban de empezar en el edificio en el que vivo, están de obra, a esta hora no estaban trabajando y ahora empecé a escuchar los ruidos. Les pido disculpas si se van a colar ruidos. Bueno, un breve comentario. Esta modalidad en la que van a ver, para que no sientan que está medio desestructurado, vamos a abordar 6 temas a lo largo de 60 minutos, 10 temas cada minuto. Cada uno de nosotros, en determinados temas, va a ser el que dispare el interrogante, y los otros 2 lo abordarán, y en algún caso, el que inicie la pregunta quizás cierre también el tema, o sea que la idea es hacer algo dinámico, en 6 temas que tienen como eje la incumbencia, nuestra responsabilidad y, por supuesto, para lo que trabajamos, que es para vivir, el tema de los honorarios. El primer tema, que el que dispara la pregunta soy yo, me recordó, porque tiene que ver con un problema viejo y nuevo, totalmente vigente, que son los informes que presentamos los síndicos durante el concurso, en particular los que dan inicio, ¿sí? Y qué dificultades se nos presentan. Pregunta que les voy a hacer ahora a Martín y a Florencia. Y me recordó que en este mismo congreso, hace 15 años, en Rosario 2006, cuando apenitas la ley del año 2006 se había dictado, allá por mayo, en ese congreso hablábamos de estos informes como algo novedoso, y Vítolo, en uno de sus interrogantes, se preguntaba qué va a ocurrir con el contador certificante del artículo 11, en aquellos concursos que la concursada debe contar con un contador, y el síndico, cuando el síndico en el informe de pronto pago pudiera detectar pasivos que al contador se le pasaron o viceversa. Eso implica una responsabilidad. No vamos a analizar acá la responsabilidad del certificante, sino la responsabilidad nuestra como síndicos. Entonces, bueno, las preguntas para los 2 que va a arrancar Flor es: ¿cuáles son estos primeros informes que nos exige la ley y qué dificultades se nos presentan? Flor, te cedo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, apenas aceptamos el cargo, lo primero que nos pide la ley es una auditoría de pasivo en un plazo mínimo, un plazo de 10 días. Es una barbaridad, pero tenemos que revisar si todos los pasivos laborales informados por el concursado son los correctos o si existieran otros. Obviamente tenemos muy poco tiempo, entonces para resguardar nuestra responsabilidad lo que conviene es aclarar las limitaciones en el alcance de tipo contable y sumarle todas las limitaciones que tuvimos debido al ASPO, ¿sí? Porque tuvimos que pedir turno, no era fácil acceder a las empresas y demás. Fíjense la importancia de este informe que hace el síndico, que no se sustancia.
O sea, nosotros hacemos el listado, el juez los aprueba y se empieza a pagar. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad si incluimos dentro de este informe, al revisar los libros, vemos un laboral que no fue abonado, pero en realidad fue cancelado? ¿Qué pasa si lo incluimos? ¿Somos responsables? No, porque obviamente esto no se sustancia, pero después puede venir el deudor y presentarse en el expediente y observar nuestro informe. Ahora, ¿qué pasa si no incluimos un pasivo laboral que deberíamos haber incluido? No pasa nada tampoco, porque tienen la oportunidad del artículo 16 y peticionarlo. Y en el medio de todo esto podría pasar que hacemos el listado y demás, y presentarse un acreedor laboral que quiere renunciar a su crédito porque después quiere votar. ¿Puede hacerlo? Claro que puede hacerlo, es su derecho, ¿sí? Y para hacer frente a todos estos prontopagos laborales, la ley nos dice, bueno, señor síndico, haga un informe mensual al mes, dentro de lo cual tenemos que ver si hay fondos líquidos disponibles o mínimo tener en cuenta el 3% del ingreso bruto. Ahora, ¿es solo sobre las ventas o hay que detraer algunos gastos directos? En el fallo de Grupo Almar, la sala D dijo que aplica sobre caja. Y me pregunto, ¿qué pasaría con la preservación de la empresa? Pero eso va a hablar Martín. Tenemos los fondos y debemos afrontar los pronto pagos. Ahora, no son nada. Armamos el incidente de pronto pago, hacemos una distribución como hacemos en quiebra, pero en forma mensual. Tenemos que ver que cada pago no exceda los 4 salarios mínimos vitales y móviles que se van actualizando. Ahora, ¿pagamos a prorrata sin importar los privilegios? Sí. ¿Por qué? Porque la ley no distingue. Otra pregunta que se nos presentó, ¿los rubros son taxativos o enunciativos? Deberían ser o considerarse taxativos, porque si no, podríamos poner en riesgo a la empresa. Además, ¿podría haber otros créditos con derecho a pronto pago? La ley dice, el juez podrá autorizar créditos vinculados a contingencia de salud, alimentarias u otras que no requieran demora. Es demasiado amplio esto, ¿sí? Y si no logramos que deposite, ¿qué pasa? Lo separamos de la administración y en algunas jurisdicciones donde no hay administrador, podrían designar al mismo síndico. Entonces, la función que nos dice la LSQ, ser funcionarios concursales, determinamos los pronto pagos y destinamos todos los fondos al pago de los pronto pagos, o como nos dice la Ley General de Sociedades, actuamos como un buen hombre de negocios y ponemos esos fondos a trabajar en la empresa, o como nos dice las leyes impositivas, somos responsables por deuda ajena, destinamos todos los fondos al pago de impuestos. La verdad que se nos complicaría y crearía una disyuntiva importante. A su vez, la jurisprudencia ahora está considerando privilegio prioritario de primer orden a acreedores criptografarios, que considera hipervulnerables en el caso de Institutos Médicos Antártida que se escucharon todos estos días. A este tipo de créditos, ¿le pongo el límite de los 4 salarios mínimos vitales y móviles? ¿Pago a prorrata o como dijo que era de primer orden, lo pago entero, completo a él primero? Y si alcanza, pago a los laborales. O directamente los laborales no cobran y todo el pronto pago es para este acreedor. La verdad que son un montón de cuestionamientos más que de respuestas, provoca inseguridad jurídica y podría llegar a llevar al fracaso del concurso. Todo esto me gustaría conocer la opinión de Martín. Gracias, Flor. Obviamente mi opinión va a ser personal. No quiero dejar de agradecer nuevamente al doctor Graciábil esta oportunidad. Y voy a ir al tema para no dar demasiadas vueltas. A ver, el inciso 11, inciso 12 del artículo 14 y el artículo 16 con la actual redacción es una triada maldita para los síndicos, porque verdaderamente vino a cambiar todo el sistema y la ecuación económica de nuestra actuación patrimonial. Veamos un poquito. El inciso 11 del artículo 14 nos manda a hacer un informe para determinar la existencia de pasivos
con derecho al pronto pago, que tiene una particularidad que es para mí muy trascendente y que fue muy soslayado por la doctrina, que nunca se le dio demasiado hincapié, que es los créditos que nosotros determinemos como beneficiarios y sujetos a este derecho al pronto pago van a quedar incorporados en forma definitiva al pasivo concursal por ser reconocidos de esa forma. El artículo 16 así lo dice. Los créditos quedan directamente admitidos dentro del proceso concursal, con lo cual nosotros en un brevísimo lapso vamos a tener que hacer un informe. Ese informe no va a tener sustanciación, porque no está prevista la sustanciación, y la incorporación que hagamos al pasivo va a ser definitiva. Después tenemos el inciso 12 del artículo 14, que también nos va a mandar a hacer un informe mensual muy relacionado con lo que después nos dice el 16. Y el 16, bueno, el 16 es un licuado, parece, un licuado de cosas mal hechas, porque empieza hablando por un lado de los actos prohibidos, después sigue con los prontos pagos, nos trae unas expresiones poco felices, fondos líquidos disponibles, ingresos brutos, y termina hablando de los actos sujetos a autorización. Es verdaderamente un artículo difícil de interpretarlo en forma armónica porque está tan mezclado. Pero bueno, esta introducción me hace preguntarme varias cosas. Primero, y es mi experiencia y qué es lo que hago yo. Sabiendo que determinamos el pasivo sometido o con derecho al pronto pago cuando hicimos el informe del inciso 11 del artículo 14. Y parándonos en el informe mensual que prevé el inciso 12, y cuando tenemos que determinar cuáles son los fondos líquidos disponibles. ¿Y cuáles son? ¿Qué son? ¿Será todo lo que está en la caja? ¿Será todos los cash and cash equivalents? Creo que hoy era Baney que hablaba de la caja. Particularmente yo no concuerdo que sea así, porque no puede estar incorporados dentro de los fondos para hacer frente al pronto pago todos aquellos fondos necesarios para atender al giro ordinario de los negocios, ni tampoco puede estar comprendido los fondos reserva para mantener ese giro. Según mi criterio, pareceríamos volver al viejo resultado de la explotación que nos enseñaba el artículo 16 anterior. Porque verdaderamente, y resalto siempre lo que dijo Dazo, la recuperación del crédito y el mantenimiento de la empresa, lo dijo también el director del Congreso, por encima de los empresarios, por encima de los acreedores, por encima de los laborales, por encima de los vulnerables, hacen al fondo del objetivo del concurso, con lo cual no podemos afectar recursos que son necesarios para mantener la explotación. Y el 3% también me genera dudas. Parece fácil, la ley dice el 3% del ingreso bruto mensual. ¿Qué es el ingreso bruto? ¿Es la totalidad de las ventas? ¿Es la totalidad de las cobranzas? ¿Es la facturación? ¿Involucra ingresos extraordinarios? En definitiva, tampoco podemos determinar a ciencia cierta qué es el 3% del ingreso bruto. ¿Y qué pasa y qué tenemos que hacer como síndicos si esa afectación del 3% del ingreso bruto mantiene a la empresa en una zona de quebrantos, agravando la insolvencia o aún poniendo en duda su supervivencia? También, yo creo que tenemos que completar el informe con nuestro aporte al juez para indicar cada una de estas circunstancias que pueden afectar el derrotero del concurso preventivo. Y también me genera otras dudas. ¿Qué pasa si el concursado no deposita el 3%? ¿Se designará un coadministrador, como dijo Flor? ¿Tendremos que promover acciones ejecutivas, un embargo para que entre a la masa concursal? Por eso yo siempre me obligo, como síndico, un poco más, ir un poquito más allá de la norma y realizar el cálculo económico y financiero con plazos de cobranza, plazos de pago, determinar los circuitos financieros para ver cuáles son aquellos fondos imprescindibles para el propio funcionamiento de la empresa y si esa afectación del 3% es posible. Y finalmente, algo que señaló Florencia, pero creo que lo va a desplegar con mucho mayor detalle Marcelo,
La ley de concursos hoy, al decir de Vítolo, es porosa en materia de privilegios y también de pronto pagos. Dice el artículo 16 que excepcionalmente el juez puede autorizar dentro del régimen de pronto pago el pago de aquellos créditos amparados por beneficio y que por su naturaleza o circunstancia particular de sus titulares deban ser afectados a contingencias de salud, alimentarias u otra que no admite demoras. Entonces, el síndico tiene que incorporar de oficio estas acreencias. No lo sé. El beneficio del artículo 16 puede extenderse aún a una persona de existencia ideal respecto del cual la percepción del crédito no admita demora, por ejemplo, una empresa necesita los fondos para no quebrar. Tampoco lo sé. Así que, Marcelo, te dejo a vos esas inquietudes. Bueno, gracias. Yo antes que nada quiero conectar algo de lo que había hablado Flor y también Martín, esta cuestión de fondos líquidos y pagos de impuestos. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos viendo hoy? Por lo menos en doctrina, no lo he visto todavía resuelto jurisprudencialmente. El artículo 14.11 nos manda a nosotros con el análisis bien. Acá me voy a ir más allá de lo que bien Martín y Florencia dejaron claro que es una incumbencia nuestra de los contadores, lo que tenemos que hacer en estos dos informes. Yo ahora me voy a una cuestión más compleja que nos excede en cuanto al alcance de este párrafo que leyó Martín. En el 14.11 nos manda a detectar fondos líquidos, y hago entre paréntesis detectar porque los fondos líquidos, más allá, recuerdo un fallo, hablábamos en estos días en los Zoom que armamos, el fallo en el prontopago que se analizó en el concurso de Correo Argentino. Un prontopago en un concurso de una empresa que se realizó post haberse quedado sin actividad, sin la actividad principal, y analizando si dentro de los rubros que la RT 8 y 9 establece, o sea, normas contables nuestras que tenemos que aplicar, como dice el artículo 13 de la 2488 en el último párrafo. Nosotros antes de ser síndicos somos contadores, y como contadores tenemos que aplicar esas normas de auditoría, y también la doctrina contable nos ha enseñado que además de las normas de auditoría están las normas contables profesionales, o sea que vamos a tener desplegadas las resoluciones técnicas a la hora de elaborar estos informes. Ahora, en esta detección de fondos líquidos disponibles, ¿de qué nos vamos a encargar nosotros? ¿Y de qué nos pueden responsabilizar? De la detección en función de la auditoría que hacemos, de la documentación que nos da la concursada, como bien dijo Flor, no me pueden pegar ni por exceso ni por defecto si es que en la contabilidad hay registrados pasivos que estaban cancelados o viceversa, o no registrados pasivos que después aparecen en un pronto pago oficio. Pero en el 14.12, entre las normas que vamos a evaluar, es el cumplimiento, entre otras cosas, de normas tributarias. ¿Y por qué hago este confronte de estos dos informes? Porque alguien nos podría decir, que lo hemos escuchado, el síndico debería controlar si el convenio IT 173 de pinturas y revestimientos lo bajó a una quiebra, ¿también se cumple en el concurso? Es decir, ¿debería el síndico controlar si la concursada no tiene fondos líquidos disponibles o el 3% de lo que entendamos como ingreso bruto, pero sí está pagando al día las cargas? Les doy un solo ejemplo de una empresa que sí me ha tocado vivir, una empresa de transporte automotor, donde la condición para tener al día, la condición de tener al día las cargas sociales es imprescindible para que la Secretaría de Transporte liquide los subsidios. Pero lo que asignaba como fondos líquidos disponibles era ínfimo respecto a lo que podía ser el 3% de los ingresos. ¿Por qué? Porque tenía un montón de pagos que hacer, entre los cuales estaban las cargas sociales. ¿Alguien podría juzgarnos a nosotros de que nosotros no detectamos fondos y deberíamos decirle al juez concursal, mire señor juez, que la concursada no podría pagar el 931 porque primero están los trabajadores por el convenio IT 173, a riesgo que si la concursada deja de pagar el 931 se le caen los subsidios y se cae la empresa directamente porque se van a caer las trazas, ¿sí? Porque no van a poder transportar y le van a caducar las trazas y se la van a asignar a otros. No es una responsabilidad nuestra el integrar el 14.11.12 bajo el paraguas del convenio IT 173. Y Martín me disparó una pregunta muy interesante que hemos debatido estos días los tres respecto a esta concurrencia de vulnerables. Lo que Vítolo también hace 2 años en un congreso de Mendoza, él hablaba y decía, ¿qué pasa si se nos enfrenta un chiquito discapacitado con un adulto mayor? Con lo que plantea Martín, que quizás lo de Martín todavía no lo hemos visto, y es, che, cuando la ley dice que no admitieran demoras. Y sí, si yo lo tomo literal,
no habla la norma respecto de personas, únicamente de personas humanas. Entonces acá, antes de darles rápidamente los interrogantes que yo les voy a contar, que nos hicimos, y mis respuestas, quiero recomendarles dos fallos muy interesantes. Uno, diría, son los dos casos donde hemos visto hasta ahora, no por ombligo porteño solamente, pero son dos fallos de la Cámara Comercial, sala C y sala D. La sala C, en la economía comercial, en un incidente de verificación por Tules, se preguntó, el legislador en este párrafo que leyó Martín, ¿a quién contempló? ¿Contempló a los que ya tienen pronto pago? Porque la norma dice créditos amparados por el beneficio, y los amparados por el beneficio son los que empieza enumerando el 16. Son estos que además de ser laborales también tienen algún problema de salud o algo que no admita demora y los ponemos por arriba del resto. O sea que la prorrata de la que dice Flor no iría, y hasta me arriesgaría a decir tampoco el tope de los 4 sueldos salario mínimo vital y móvil. O se pregunta la sala C, no, en realidad son los acreedores llamados involuntarios, los entre comillas, que creo que los primeros que hablaron de acreedores involuntarios fue el derecho español. Digo, ¿son esos? O sea, ¿son quirografarios? ¿O podrían ser privilegiados generales no laborales? Cualquiera, ¿sí?, que entre acá y que tenga esa necesidad. Bueno, la sala termina diciendo, sí, son estos. O sea, no tiene sentido a los laborales ya darles un pronto pago mayor que ya lo tienen, van a cobrar ahí. Entonces, al darle la respuesta, dice, la voluntad del legislador fue reconocer ese beneficio temporal a otros acreedores que no la tuvieran ya reconocido por la naturaleza de esos créditos, no a otros laborales. Pero dice algo muy interesante la sala. En este caso era un adulto mayor y había un convenio, el convenio de adultos mayores, ratificado por la Argentina, pero la sala dijo, no bastaba automáticamente con tener la edad para estar arriba de la edad para estar contemplado en este convenio, sino que tenía que admitir prueba y demostrar que no puede admitir demora. Por ejemplo, no cuenta con recursos económicos. Y acá recordé, dice la sala, todo esto lo coloca en un estado de vulnerabilidad que el tribunal no puede soslayar. Y recordé González Feliciana, que creo que conocemos todos los que estamos en esta sala, el caso por el cual, siendo juez de primera instancia, Carlos Rivera, a una mujer de 80 años, que iba a cumplir, no sé, cerca de 100 cuando cobrara el acuerdo, dijo, no, mire, ella fue el primer pronto pago antes de esta reforma del 16, en la cual se le dijo, bueno, a usted le acoto a 2 años eso. Y después la sala D de dedo, en obra social bancaria, incidente por Ramírez, lo que le dijo es, mire, igual que la sala A, para mí no se aplica todo lo que fue, como bien dijo Flor en estos días que se estuvo hablando, no se aplica FABA, ¿sí? No se aplica, ay, por favor, Antártida, no, bueno, el otro. Antártida, perdón, porque el otro fue el francés. Pero lo que le dijo es, deberían realizarse este pronto pago de este menor discapacitado, con los, también Tratado de Derecho del Niño, con los primeros fondos con los que cuente la concursada, en la forma que establezca el juez de primera instancia. Está usando una locución, primeros fondos, que la ley usa en el 183 para la quiebra, pero la trae acá y le dice, síndico, juez, síndico, ustedes arréglense en el pronto pago del 16, y agrega, de no admitir esta solución, si este chiquito menor discapacitado quirografario es sometido a prorrata con los demás, se agravaría más la situación. Entonces, esta concurrencia de vulnerables, o como Flor la otra vez nos contaba en la comisión de síndicos de Cava, que ella en una charla escuchando a Boquín dijo, son capas de vulnerables. ¿Qué hacemos con estas capas de vulnerables? Bueno, no voy a solucionar la concurrencia, ¿sí? Porque en principio en la concurrencia, salvo que hubiera alguien que tuviera una emergencia supina, quizás podría desplazar al resto. En principio ellos, como dice el 249, cuando habla de prorrata, ellos también se someterían a prorrata. Pero las preguntas que me voy a contestar son, el 1411, ¿sí?, como bien dijo Martín, nosotros si detectamos de nuestra auditoría de documentación, dice laboral la ley, pero si en el primer contacto o con la documentación del artículo 11, ¿debemos incorporarlo de oficio? No, ¿por qué? Porque requiere prueba. Y para esto les voy a recordar, Correo Argentino, hace muchísimos años, estando la actividad, explotando la actividad postal, el juez, que era el primer juez de ese concurso, tuvo que analizar si un abogado laboralista, que no tenía, como bien dijo Flores, taxativo el 16, no tenía derecho a pronto pago, pero tenía un problema de salud, lo mandó al cuerpo de peritos de la Corte, del cuerpo de médico de la Corte, para que le hicieran un análisis, un informe, y dijeran si este hombre no puede esperar a un acuerdo que le haga el concursado o a que se torne operativo el 57. Toda la jurisprudencia en ese sentido requiere prueba, o sea, de oficio no. Segundo,
¿Entraría en el plan de pagos? Sí entraría en el plan de pago. Ahora nosotros lo incorporamos como una reserva en los términos del 220. Mucho hemos dicho, y me hago cargo porque desde el día 1 yo dije que sí aplicaba el 220, pero acá la cuestión sería, el acreedor, sea que lo pida por pronto pago del 16, un pronto pago a petición, o sea que verifique el crédito. ¿Basta con que invoque o tiene que probar? No, debería probar. Entonces, ¿qué es lo que discutíamos estos días que no nos poníamos de acuerdo con Martín? Que Martín me decía, perdón, si haces un plan de pago, le estás detrayendo y complicando a los otros coacreedores. Es cierto. Habría que ver lo que invoca, porque en definitiva nuestra opinión no es vinculante para el juez, para ver si sería merecedor de una reserva en los términos del 220. ¿Tiene prioridad este pronto pago por sobre los laborales? Parecería que sí, o sea, no se sometería a la prorrata, ni tampoco a los 4 salarios mínimos vitales y móviles. Habría una especie de preferencia por encima de los trabajadores. Che, pero la plata no la van a usar para comer. Sí, pero quizás los laburantes, que sean solo o ex laburantes, sean que siguen laburando y les deben sueldos, o ex que se fueron y les deben indemnizaciones, si no invocan ninguna situación de salud que no admite demora, deberían estos estar por arriba. ¿El síndico puede suplir la petición que le haga? No. Y esto también se generó a raíz en el chat de la Comisión de Síndicos de Cava, se generó un debate. Si el síndico sabe de la situación de esta persona, porque le viene a verificar y se la cuenta, vamos a poner una verificación tempestiva presencial, pero invóquelo, principio de congruencia. Yo no puedo suplir el derecho que no pide el acreedor. ¿El acreedor puede pedirlo después? Sí. Podría ser que lo verifiquen como un quirografario común y después diga, como cualquier pronto pago laboral, señor juez, después del 36, miren, mi problema de salud es este. Yo no se lo conté antes porque pensé que era innecesario. Como usted no me lo dio, se lo pido después, interín del cual el síndico en el plan de pagos no lo está incluyendo. ¿Qué pasa si el acreedor lo pide, pero no lo prueba? Mire, yo soy adulto mayor, chau, convenio, número tal. No, mire, no alcanza, usted tiene que probar la situación. ¿Podría el juez debería rechazarlo? ¿Ameritaría un incidente de revisión? Sí. Es rarísimo, pero es un incidente de revisión al solo efecto de que se le reconozca el pronto pago. ¿Sí? Porque ayer lo que debatíamos también con Martínez, che, pero es causal de rechazo del artículo 16 la controversia. Lo que pasa es que acá no es una controversia laboral. Acá la controversia es en cuanto a cómo acredita que esta persona tiene la mínima. Tiene 80 años y tiene la mínima. ¿Le hace falta más decir que tiene la mínima, que no le alcanza? Que agregue y alquila y atrae el contrato de alquiler y que agregue, no sé, las recetas de PAMI y que le demuestre o no tiene PAMI y que no le dan los remedios gratis. Bueno, será un montón de cuestiones. Digo, sin ir más lejos, Flor ayer habló de APE. Si nos acordamos del APE, de Menciljian de Pellegri, donde la sala B le revocó a USAL un rechazo in limine y le dijo, convoque a prueba, y USAL convocó a prueba y apareció toda la familia contando cómo ayudaban a esa mujer, ¿sí? Para decirle que no le alcanzaban. No me parece nada raro que acá alguien tenga que ventilar su realidad. Y por último, el rechazo en el 16 no habilita un nuevo juicio, porque el juicio es solamente para los laborales, pero el rechazo de un pronto pago, si es a petición del 16 por salud, podría elegir la vía de la verificación tempestiva o de la verificación tardía. Gracias. Bueno. Nos estamos reexcediendo. Florcita, te paso. Muy excedido, sí. Les voy a hacer una pregunta. Más allá de las dificultades generadas por la pandemia, tuvimos soluciones pretorianas de los jueces, tuvimos verificaciones de crédito no presenciales, audiencias virtuales, dificultades para trasladarnos y poder revisar la documentación contable del deudor y de los acreedores para poder hacer las verificaciones de crédito. Tuvimos que realizar inspecciones oculares, como nos dice la RT37, por el tema de las constataciones. Tuvimos complicaciones en el 39, incluyendo el tema de los intangibles. ¿Cómo lograron resolver ese tema ustedes? Bueno, como yo saqué muchos minutos de antes, acá voy a breve, por favor. Ser recontra breve. De vuelta, vuelvo a nuestras incumbencias, vuelvo al artículo 13 de la 2488, vuelvo a la gran reforma del año 2002, que muchos síndicos, no me incluyo porque no era síndico en esa época, pero muchos ya lo hacían eso. La reforma del 2002 en el 39, inciso 2, incluyó la evaluación de los intangibles, y para eso tenemos que tener a mano las resoluciones técnicas 17 y 19. La 17 que nos da el tratamiento contable, y la 19 que nos define claramente que para nosotros poder reconocer eso, porque no nos olvidemos que pueden ser intangibles autogenerados o intangibles por adquisición que nosotros
los hayamos registrado con un valor contable, o a veces, si es un autogenerado, por el costo de su generación, la inscripción de la marca, por ejemplo. La RT19 nos dice que va a depender de la posibilidad futura de producir ingresos. Acá de vuelta me quiero remitir a un congreso más viejo, el del año 2003, a la ponencia de Celano. Este mismo congreso, pero en Mar del Plata 2003, y Juan Carlos sorprendiéndonos con una ponencia que además se mereció el premio como la más original, cuando nos recomienda a los síndicos, apartémonos de los valores contables cuando hay activos intangibles que están contabilizados. Voy a hacer este introito teórico para dar un solo ejemplo práctico de lo que me preguntó Flor. En este ejemplo teórico, bien decía Celano que los síndicos debemos apartarnos de las registraciones contables para intentar aplicar nuevos métodos. Debemos, usar una palabra fuerte pero recontra válida, desechar los importes registrados contablemente. Y también hablamos estos días con Martín y con Flor esta cuestión de la empresa en marcha, este principio de la que habla la resolución técnica 17, y sabemos que puede ser que una empresa se concurse sin actividad, que reflote después, que se concurse en actividad y después termine. Me acordaba obviamente de la Gran Comercio y Justicia, una empresa que entró en actividad, cesó, quebró y después la reflotaron y había una marca. Y entonces esas situaciones van a incidir en que nosotros a la hora de evaluar con las diferencias que podemos tener, que si es un frigorífico tenemos que evaluar la cuota Hilton, antes hablé de una empresa de transporte, las trazas, un colegio, los alumnos, y con lo que implican esos intangibles, que podrían ser intangibles que la quiebra los caduque, como por ejemplo pasaría con las trazas, y ahí tenemos que estar los síndicos para defenderlo, pero en el marco del concurso no es menor ver toda la situación alrededor de la cual está, y pensando que la ley nos manda a un valor probable de realización, y ese valor probable de realización requiere una quiebra, pero si requiere una quiebra puede ser con o sin continuidad, y va a requerir que haya un tercero que lo compre, y va a depender para qué lo quiere el tercero. Si este tercero lo quiere para sacarlo al mercado, este tercero lo quiere para incorporar un determinado bien y cesar, o también, ya que hablamos de empresas continuadas por los trabajadores, como fue el famoso caso de Grisines Sabio, donde el que resultó adjudicatario en el cramdown quería la empresa, y lo dijo sin ningún prurito, porque quería el inmueble. Hoy los Grisines, Grisinópolis, siguen existiendo esos Grisines. ¿Por qué? Porque hay una cooperativa y una expropiación. ¿Pero qué quería el interesado? El inmueble. ¿Para qué? Despedir a todos los empleados y hacer una playa de estacionamiento. Entonces, frente a esas alternativas a la hora de evaluarlo, y vamos a tener que tener en cuenta qué tipo de intangible es, qué capacidad de generar ingresos futuros tiene. En la empresa que me tocó intervenir de transporte automotor, tuve que evaluar en función de un valor actual, teniendo en cuenta los 10 años, lo que dura una concesión de las trazas y la vida útil de los colectivos. Y hablábamos tanto con Martín como con Flor, ¿qué nos trajo la pandemia? Y la pandemia reflotó y posicionó a empresas que tuvieran como una ventaja competitiva cuestiones virtuales. Y un mundo que a mí me gusta mucho, que es el de la literatura, las librerías, por ejemplo, chiquitas, grandes, de barrio, con grandes cadenas, quizás las grandes cadenas ya estaban más cancheras, se posicionaron mejor al agarrar y decir, bueno, quiero empezar a vender por un canal que antes no tenía, Instagram, ¿sí? Por ejemplo, tener un canal de YouTube que complemente esto. De hecho, hay una librería de barrio, en el barrio que yo vivo, que la mujer salió a hacer una entrevista y dijo, yo hace 30 años compré, se llama Tiempos Modernos. ¿Por qué? Por la película de Chaplin. ¿Tiene un valor en el mercado Tiempos Modernos? No. ¿Tiene una linda ubicación? Sí. ¿El que lo compre, compraría a la clientela? Probablemente sí. ¿En qué se destacó esa mujer? En empezar a pedir ayuda, como decía Martín, puede ser un community manager o pedirle ayuda a cualquiera de la familia, che, habilitame un Instagram y fíjate si podemos vender. ¿Qué valor va a tener eso a la hora de determinar en el 39 ese intangible que es una cadena de venta, de distribución? Digo, Musimundo lo salvó en su momento de la quiebra, cuando empezábamos embrionariamente a hablar del artículo 52.4, lo salvó un intangible que era el canal de distribución. Entonces, me parece importante eso porque eso puede incidir, si el síndico presentó el 39 antes del ASPO, en decir, che, ¿y si hay un valor sustancial? Si aparece un nuevo activo intangible que no estaba, ¿no deberíamos eso considerarlo antes de que termine el periodo de exclusividad y para que el juez lo tenga en cuenta? ¿Por qué? Porque el concurso es algo dinámico. Bueno, eso. Te tiro la posta. ¿Y Martín? Mirá, a ver, yo quiero retomar algo que dijo en realidad Carolina Ferro en la jornada preparatoria de este congreso,
hay toda una serie de activos que yo no me animo a calificarlos como activos intangibles, porque no son activos intangibles tradicionales. A ver, los activos intangibles tradicionales son las marcas. Los nuevos activos intangibles puede ser una buena presencia en las redes, un canal de YouTube, una cuenta de Instagram con muchos seguidores. Eso es un activo intangible nuevo probablemente, un canal de distribución aceitado, pero hay otro tipo de activos que si bien literalmente pueden ser intangibles, no entran dentro de la categoría de activos intangibles como la ciencia contable o de física, que pueden ser no solamente los criptoactivos, sino hablaba Carolina la otra vez de las obras de artes digitales, una que se vendió en varios millones de dólares, que era única, que nos presenta una nueva dificultad. A ver, tranquilamente una empresa concursada o fallida puede tener dentro de sus patrimonio este tipo de activos, que tiene grandes dificultades. Primero, grandes dificultades en lo que es la evaluación. ¿Cómo evaluamos una obra de arte digital? Es bastante difícil. ¿Cómo evaluamos un Bitcoin u otro activo u otra cripto? Bueno, tenemos obviamente una cotización absolutamente transparente, pero es una cotización altísimamente volátil, con un factor especulativo bastante importante y con una limitación adicional: enormes dificultades para incautarlas dentro del marco de una quiebra y realizarlas dentro del marco de una quiebra. Somos muy ingenuos si pensamos que vamos a llegar a la quiebra con la clave, la private key, para poder controlar esos fondos y venderlos. ¿Cómo los protegemos también? Recordemos que los síndicos tenemos la obligación de conservar los bienes. ¿Cómo protegemos no perder esos bienes por un ataque digital, un hackeo, etcétera, ¿no? Eso es un tema que yo quería traer. No lo tenemos todavía muy definido, no hay demasiada experiencia en el país, son interrogantes sin respuesta, no tienen regulación, pero yo creo que en el mediano plazo, más allá que en el largo, vamos a tener que empezar a tomar decisiones sobre este aspecto. Marce. Sí, espera, te quería cerrar ahí de lo que dice Martín, que Carolina Ferro en esa charla lo que se planteó también es decir, ojo, más difícil todavía, como síndico, llegado el caso en una quiebra, planteaba ella, por ejemplo, el Instagram de algún influencer. ¿Se va a aplicar el 104 o se va a aplicar el 147? ¿Se va a aplicar la posibilidad de que él siga generando ingresos? Porque es algo intuito personal, o podría ser liquidable eso. Genial, Martín, lo que dijiste de activos intangibles, y se me ocurría también, que me había quedado ahí pendiente de decir, hubo una quiebra de negocios cinematográficos donde se vendieron las películas de Leonardo Fabio. Y era tan importante determinar quién las quería y para qué las quería, para hacer un negocio, pero por ser un patrimonio cultural, el juez dijo, bueno, ante una oferta directa le vamos a dar siempre el derecho a empardar al Inca. ¿Para qué? Para que queden en la Argentina esos derechos y que los puedan seguir utilizando por generaciones y generaciones. Por eso los valores, además de lo complejo desde lo contable, también es desde la realidad. Y en esta realidad va la tercera filmina, que es es lo que les dije antes. Ante la audiencia informativa o en los informes mensuales podemos detectar variaciones sustanciales en los activos, como lo que les conté antes, ¿sí? Que podría ocurrir. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, ¿Deberíamos hacer algo los síndicos? Dale, Flor. yo creo que sí. O sea, previo a la audiencia informativa, y cuanto antes mejor, si tenemos información, deberíamos reafirmar nuestra incumbencia y darle información suficiente al juez para que él pueda lograr una sentencia homologatoria justa. Entonces, además del cómputo de las mayorías, y ahí entramos en el análisis de cómo fueron las sesiones de crédito, si hubo exclusiones de voto por acreedores hostiles o complacientes, si hizo una propuesta diferenciada e incluyó a los quirografarios laborales, si hizo una propuesta única, bueno, pero los acreedores fiscales dieron su conformidad según su regulación o no. Opinar si la propuesta que está presentando es posible y cumplible. Hoy un poco Martín hablaba de todo esto. Si podría estar mejorada o atada a una mejora futura. Si necesitamos pedirle al concursado que nos presente un plan de empresa porque es información necesaria para los acreedores.
ya hoy se discutió si el 45, ese plan de administración o plan de empresa era obligatorio o no. Bueno, por lo menos pedírselo, intentemos. Después, sobre la abusividad de la propuesta, tenemos que dar una opinión. Uno de los parámetros, y no es el único, calculemos el valor actual de la propuesta para ver si hay una quita encubierta. La Fiscalía hoy lo está haciendo. Hay una de las causas que la verdad que me parece discutible, López Constanza sobre concurso preventivo, porque había alcanzado el 100% de las mayorías. Entonces, ahí pienso, en defensa de quién intervino la fiscal. Después hay que analizar el impacto económico de la sociedad. En el caso de que esta sociedad se le decrete la quiebra, qué pasa con los laborales, si hay un efecto dominó en cadena del resto de los acreedores, ¿sí? Y también analizar el quantum del dividendo falencial. No es un cálculo imposible y menos para un contador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tenemos que actualizar el valor de realización de todos los activos a la fecha más cercana a esta audiencia, más con todo esto que pasó, que se extendieron de sobremanera los periodos de exclusividad, indagar si hay acciones de recomposición y en lo posible hay que calcular cuánto se podría ingresar por estas acciones, cuánto se incrementaría el activo. Pensemos que estas acciones solo se dan en caso de quiebra. Recalcular los intereses de todos esos acreedores que quedaron verificados y los intereses frenados por el 19, recalcularlos a la fecha del decreto de quiebra, todos los créditos que se generaron durante el concurso, obviamente lo vamos a tener en los informes mensuales. Lo que nos quedaría es proyectar los gastos del 240. Tasa de justicia, que es un porcentaje, los honorarios están establecidos por la ley, oficios, edictos, son cálculos que se pueden llegar a conseguir. Martín, hoy a vos te tocó desarrollar este tema. Me gustaría conocer tu opinión, aunque sea en forma breve, respecto de estos cálculos y el tema de los porcentajes y la abusividad, muy breve. A ver, yo no quiero tomar un tema que ya hablamos para no perder tiempo. Lo que sí quiero señalar que para hacer estos informes nosotros tenemos grandes limitaciones y tenemos que, a los efectos de salvaguardar nuestra responsabilidad, poner muy en claro las limitaciones que tienen estos informes. ¿Por qué? Porque son todos informes hipotéticos, con cálculos muy complejos, y no me refiero al cálculo del valor presente o el valor actual, que es lo más sencillo, reitero, es un Excel, nada más. Me refiero a, primero, qué tasa de descuento vamos a considerar para hacer este Excel. Una tasa actual puede quedar desactualizada por exceso o defecto en el lapso del cumplimiento de la propuesta. Hoy tomaríamos un 35% anual. En una economía normal, un 35% anual es absolutamente descabellado. Segundo, ¿podemos evaluar seriamente y cuantificar el posible ingreso de fondos por la interposición de acciones de recomposición patrimonial? A mí eso me parece una alquimia, porque transmutar una posible acción de recomposición patrimonial que no sabemos si la vamos a ganar y si la vamos a cobrar en dividendo de liquidación, parece verdaderamente obra de los alquimistas. Después, el cálculo de cierre también siempre va a ser muy teórico. ¿Cuál va a ser el cálculo de las indemnizaciones por el cierre de una empresa? Bueno, es muy difícil de saber. ¿Cómo van a fallar los jueces laborales en los procesos? ¿Van a dar las indemnizaciones del artículo 247 o van a dar las del 245? ¿Va a haber multas? ¿Hay relaciones laborales no registradas que merecerán multas y indemnizaciones incrementadas? No lo sabemos. En definitiva, salvo en casos muy puntuales, va a ser muy difícil determinar certeramente un dividendo de liquidación. Por ello yo hago hincapié en la responsabilidad. Este informe, más allá de no estar previsto legalmente, importa una responsabilidad muy importante en los índices, y creo que cuando seamos llamados por los jueces a desarrollar estas cuestiones, tenemos que delimitar muy claro los límites que tiene el alcance de nuestro trabajo, dejando obviamente puesto en el expediente todas aquellas cuestiones que no podemos determinar. Y en la etapa de cumplimiento, ¿qué hacemos? ¿Cómo y cuándo cobraríamos? Bueno, yo pido disculpas porque acabo de ver todos los mensajes
Se escucha, no sé. Pidiéndome que hubiera cortado antes, perdón. Y para Silvana García, que a su mamá le gustan los grisines, les recomiendo a todos los que estén en la sala que vean el documental Grisinópolis, el país de los grisines, sobre la historia de la empresa recuperada, ya que nuestro corazoncito está en el derecho concursal. Bueno, Flor, en la etapa de cumplimiento, ¿cómo cobramos? Voy a ser cortito con determinados tips. Primero, recordemos que para estar en la etapa de cumplimiento es porque hay homologación del concurso, es porque hubo un acuerdo homologado, es porque nos regularon honorarios por las tareas que van desde que aceptamos el cargo hasta que se homologó, artículo 266, y una de las opciones, uno de los incisos del 265, con la homologación del concurso. Segundo, no hay ultraactividad de la regulación, con lo cual no puede el juez regularme por adelantado, no puede pensar en, aun cuando en el auto homologatorio disponga que voy a hacer control de cumplimiento del acuerdo, no me puede nada, ni un escrito de lo que va a venir después. ¿Sí? Pensaba en ese principio del derecho laboral que dice igual tarea, igual remuneración. Bueno, a distintas tareas, distintas regulaciones. Bien, entonces se me ocurrió pensar, ¿qué nos toca después de la homologación? Nos toca dos grandes momentos, seamos A, seamos B, ¿sí? Nos toca la resolución de la conclusión inconclusa de Mafía del artículo 59, cuando el juez dicta las medidas tendientes al cumplimiento del acuerdo y dispone el cese de la sindicatura, cuando la sindicatura cesa. Volviendo a Mafía, yo conocí el artículo de Mafía cuando ya había cumplido 30 años, llamado Vista al Síndico, publicado en El Derecho, hoy ya tiene más de 40 ese artículo. O sea que nos van a dar vista de todos los síndicos, y cuando se queda sin síndico, un concurso chiquitísimo y que falta que cumplan dos cositas, van a sortear de la lista un síndico para que conteste el trasladito que queda para que el juez pueda dictar la resolución de cumplimiento del acuerdo. Entonces tenemos derecho a que por ese escritito y ese traslado nos regulen honorarios, aunque nos quiten de la lista solamente para eso. Entonces, va a haber dos grandes momentos, con el cumplimiento de la, perdón, con la conclusión del concurso y con el cumplimiento del acuerdo. Al momento de la conclusión del concurso, si cesó nuestra tarea, por todos los escritos que presentamos entre la homologación y la conclusión, cuando la conclusión no sale concomitante con la homologación, porque si saliera y cesamos, ya no tenemos más derecho a honorarios, porque nuestra tarea cesó, ahí tenemos una regulación autónoma, independiente, por lo que hayamos hecho en la calidad que nos hayan designado. Si en ese auto nos nombra contrario al cumplimiento del acuerdo, vamos a tener un derecho a otra regulación, por las tareas que ocurran en el principal, no por los incidentes que se lo dejo a Martín ahora en un rato, ¿sí? No esa jurisprudencia agarrada de los pelos que dice que cuando nos regulan, cuando trabajamos en incidentes con costas por su orden, no tenemos derecho a regulación y nos patean al principal cuando el 289 es claro. Es por las tareas de control de cumplimiento del acuerdo, el 1% de lo que cobraron los acreedores. No nos quieran abarcar tantas tareas, ¿sí? Con ese 1%. Que por suerte la jurisprudencia, hay mucha jurisprudencia que por las tareas que exceden el mero control del cumplimiento, y cada vez hay más concursos en ese sentido, por ejemplo, la venta de activos o el levantamiento de la inhibición general para vender un activo que se tramita por incidente, tenemos derecho a una regulación. Y si nos llegaran a hacer una regulación general, la jurisprudencia hay muchísimas de distintas salas de la Cámara Comercial que, recordando el tope del 2% de la 19.551, dice que nos podrían regular hasta un 2%. Dos cositas vinculado con cómo hacemos para cobrar algo que valga lo que vale el dinero hoy, aunque todos los días que vale cada vez menos lo que cobramos. ¿Deberíamos cobrar con el 1%? ¿La ley lo permite? No. Hay una ponencia de Domingo Rodríguez de hace muchos años, algo escrito en el REPAR sobre esa posición, sobre esa postura, y estamos de acuerdo. Alguien diría, no, esperá, el síndico está cobrando un 1% junto con los acreedores sin regulación, es el tope, el juez no nos va a regular, es el 1%. No, el síndico está cobrando algo prededucible, ¿sí? Porque si después quiebra la empresa, podríamos cobrarlo, el juez podría decirnos, mire, síndico, yo no admito demora porque vivo de esto y necesito para comer, no le voy a pedir el pronto pago a usted que me conoce de lo que tramitó el concurso, deme ese 1% hoy. Bueno, ya lo debería cobrar con cada cuota. Si el juez no me deja, si el concursado no se anima porque la ley no lo contempla, deberíamos poder actualizar los créditos cobrados por los acreedores. Y ahí me limito a dos cuestiones, y la tercera que se la reconozco a Martín, que lo hablamos anoche. La primera, requeriría la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad, que prohíbe la actualización. Hay jurisprudencia hoy en la capital federal no resuelta en esa materia, donde están planteadas las inconstitucionalidades, pero en materia de actualización de dividendos concursales en una quiebra, de créditos, perdón, en una quiebra.
para que no se aplique la suspensión de intereses que está la actualización. Después hay un fallo muy bueno, Caminos de la Sierra, creo que es de la sala tercera, no me acuerdo, en la que está Verónica Martínez, de Córdoba, donde ha hecho un análisis muy interesante sobre el tipo de obligación que es una obligación de valor, y para decir, mira, se suspendió el interés, pero no se suspendió la actualización. La porción que corresponde a la actualización sí debería hacerse. En ese caso tenía Nos que ver con un quedan acreedor. 5 minutos. Perdón, bueno, entonces debería el síndico poder actualizar esos importes a los fines de que el juez a la hora de regular, regule de acuerdo a la moneda transcurrida años después. Y la idea que tiró Martínez, acá en la capital tenemos una UMA, podríamos determinar cuánto, al valor de la UMA, del cobro de cada cuota, ese 1%, convertirlo a UMA, y el día que el juez nos regula, transformar esas sumas al valor de esa fecha. Y ese debería ser el derecho que tenemos que cobrar. Martín. Bueno, a ver, vamos a saltear unos temas. Ya que tocaste el tema de honorarios, yo creo que tenemos que ir directo al tema de honorarios porque es un aspecto que está en crisis. A ver, vimos todas nuestras tareas adicionales, vimos informes del artículo 14, inciso 11, 12, informes mensuales, prontos pagos, distribuciones adicionales, todo eso por la misma plata o por menos plata, porque el legislador del 95 no previó ninguno de estos informes. Pero yo creo que todo el sistema regulatorio está en crisis y acá me voy a ganar el escarnio público. Yo creo que no podemos seguir con este sistema regulatorio y remuneratorio. No podemos seguir transitando de un concurso preventivo sin tener regulación, sin tener cobro y sin tener con la incertidumbre de si vamos a llegar a una regulación. Y yo voy más allá, y ya lo dije alguna vez. ¿Por qué motivo no puede, de algún modo, y dentro de los parámetros que el legislador fijó a tal efecto para remunerar las labores del síndico, presentarse un acuerdo de honorarios entre la sindicatura y la concursada en el expediente que sea homologado por el juez del concurso en la medida que se cumpla con los parámetros, indicando claramente la forma, los montos y los plazos de pago de esos honorarios? Eso va a generar certidumbre no solo en la concursada y los acreedores, porque en definitiva los honorarios los paga la concursada, sino también en la labor sindical. Yo sé que es una propuesta disruptiva, que puede molestarle a muchos, pero creo que este sistema remuneratorio está llevando a que cada vez la labor sindical sea peor remunerada y peor ejercida. Florcita, ¿querés hablar vos del otro tema? ¿De quiebra sin activo? No, en realidad ¿Y en la quiebra sin activo? Flor, da tu idea. No, más allá de que estoy segura que vos preferirías regulaciones parciales y anticipos de honorarios. En la quiebra sin activo, que es una cuestión bastante grave para nosotros, ¿podría plantearse la solidaridad con el peticionante? O sea, en Amiano nos consideran auxiliares de justicia. ¿Podría pedir al juez que aplique el código procesal y que me regule honorarios? Bueno, nosotros esto no nos hemos puesto de acuerdo tampoco en cuanto a exigirle al acreedor peticionante de la quiebra. No estoy de acuerdo que tenga que cargar el acreedor peticionante para habilitar una instancia de un juicio universal, que no es un mero juicio individual, un mero cobro singular, pero sí nos pusimos de acuerdo en que debería crearse un fondo, ¿sí? Y yo pensaba y digo, hablamos siempre del servicio de justicia, y decimos, ¿qué es la tasa de justicia? Y es la tasa que tiene que pagar cuando la ley no le exceptúa a la persona que accede a la justicia por el servicio que la justicia le brinda. Un servicio de la justicia que toda la estructura de la justicia dependiente del Poder Judicial de la Nación, ese engranaje tiene un costo. Ese costo lo paga el propio Poder Judicial, pero necesita una serie de auxiliares, entre los cuales estamos los síndicos. Bueno, esa tasa de justicia quizás es políticamente incorrecto querer sacarle al fondo del 224 de la caducidad de dividendos, porque todos esperamos algún día, por lo menos yo en la UBA espero algún día un cartel que diga este aula se hizo con los fondos del 224 de los dividendos caducos. Hasta ahora no lo veo, no sé a dónde va la plata, entonces con eso debería poder formarse un fondo. Incluso cuando tenemos quiebras en los que cobramos honorarios o concursos, que se detraiga un porcentaje para ese fondo junto con la tasa para los síndicos que no cobran. Sí, y otra posibilidad sería, incluso dentro de los 240, que nos den una preferencia a la sindicatura por trabajar en ese proceso.
Eso Creo que sí. vos habías mencionado que se había hecho con la tasa de justicia, ¿no? En una causa. ¿Hay algún fallo aislado de la Un sala E que fallo. dice que la tasa de justicia no debería prorratearse? Y de la misma manera que hoy invocamos el convenio IT 173 para subir a los laborales por sobre el Estado, deberíamos nosotros, en el marco de un 240, también ser subidos y establecer una super preferencia, algo que les va a agarrar los pelos de la cabeza Bueno, a todos, que van a decir... cierro para que no nos maten. Lo importante es esto, somos funcionarios del proceso, no debemos financiar nosotros los síndicos el proceso y es inminente una reforma legislativa. Necesitamos que revaloricen nuestra labor, ¿sí? Y lograr en algún momento un honorario digno. Cada vez somos menos y eso se tiene que notar. Bueno, gracias. Un placer este panel, gracias. Gracias, Sebas y Darío, Excelente, por la excelente, invitación. realmente de una actualidad grandiosa. A nosotros les comento también que en Bahía Blanca nos pasa lo mismo, yo estoy en la Cámara Civil y tenemos una deserción de síndicos impresionante. Una de esas razones, creo que la principal, es la cuestión de los honorarios, claramente. Disculpen, el tiempo es tirano, pero en estas reuniones o conferencias ahora ya estamos ligados por la concatenación de plazos, así que claramente nos sigue un nuevo panel, al cual yo los invito a que vayan ingresando. Está en otro link, es el panel nacional, donde van a estar Darío Graciable y Diego Duprat. Y bueno, a ustedes, a Florencia, a Martín y a Marcelo, realmente agradecerles porque fue súper entretenido y realmente de una actualidad muy importante. Muchas gracias. 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 Gracias.